Bienvenidos nuevamente a esta segunda enseñanza en Operación Vidas Sólidas nivel 3 en la serie La Espada del Espíritu. Este número 2 se llama El Maestro de la Espada. Y ahora vamos a aprender no solamente qué es maquiara, esta palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu, pero quién nos enseñó cómo utilizarlo. Y ese es el profesional, el mero medo, es Jesucristo, quien nos enseñó cómo utilizar la espada del Espíritu. Gracias, Señor, por esta tarde. Te pido que bendiga a cada uno escuchando mi voz, Señor. Ayúdame, Señor, para compartir su palabra exactamente como tú quieres decirlo. Gracias, Señor. Un repaso muy rápido aquí en Efesios 6, 13 al 18, si recuerdan que ponemos toda la armadura, y él dijo al final que ponemos tomar el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esta fue maquiara, este tipo de espada muy corto para combatir que los soldados romanos utilizaban siempre. Y que en este caso fue rema, una palabra hablada. Debemos confesar, hablar. Pero debe ser de Dios, porque hablamos muchas palabras, pero no todos son de Dios. ¿Y cómo pueden ser de Dios? Solamente cuando estamos declarando las cosas del Logos. Y esto aprendemos en Hebreos 4:12. Porque la palabra aquí, Logos, de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la palabra puede ser logos y rema cuando están de acuerdo, como Romanos 10, 9 y 10, que dice que confieses con su boca que Cristo es el Señor y creerás en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo podemos? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Confiese es homologueo, que yo estoy diciendo con mi rema la misma cosa del logos de Dios. Y finalmente, Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra rema ocioso que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Ahora bien, vamos a ver, sabiendo que la espada de Dios, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, que debemos confesar cómo enseñó nosotros Jesús para utilizar a esta espada exactamente correcta como Él quiere. En Apocalipsis 1 encontramos un Jesús majestuoso. Apocalipsis 1, 10 a 16. Ya yo estaba en el Espíritu, Juana escribiendo, en el día del Señor, y oí detrás de mí un gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros un semejante a hijo de hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La visión de Juan enfocaba en este Jesús con su palabra allí fuertemente. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es la manera que Jesús pelea. Apocalipsis 19:15 al 21.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hay naciones nucleares, pero no tienen nada en comparación de la espada del Espíritu que sale de la boca de Jesús. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando Pablo dijo, toma la armadura de Dios, él no estaba jugando. Esto es exactamente lo que Dios mismo utiliza, el palabra de Dios, el palabra que es la espada del Espíritu. Ahora bien, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, aquí rema, de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Cuando en Génesis 1 y Dios dijo que sea luz y era, que sea las aguas y eran, que sea las estrellas y eran, esta fue la palabra hablada, el logos junto, homologueo con la rema, declarado de Dios. Ahí está el poder que no entendemos. El poder creativo que formó todo el universo es la espada del Espíritu. Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por las profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra rema de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entienden unas cosas muy importantes. El universo fue creado por la espada del Espíritu. Toda la materia está unido por la espada del Espíritu. Nuestro sistema solar en perfecto balance por la espada del Espíritu. Y esta es la espada que Él te dio para que uses. Es el mismo poder que Él está entregando. No estoy diciendo que ustedes con sus palabras pueden formar un universo. No somos Dios. Pero Él puso su imagen, Él puso la capacidad, Él puso la habilidad de tener comunión con el Espíritu a través de sus palabras, para que lo que tú declaras, para que lo que tú hagas sería formado, sería hecho. El poder de la lengua tiene el bien y el mal, como dijo Proverbios 18. La vida y la muerte está en su lengua, si están de acuerdo con la palabra de Dios o no. ¿Qué está enseñando Jesús por su ejemplo? Aquí en Lucas capítulo 4, versículo 1 hasta 13, Jesús, lleno del Espíritu, después de su bautismo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré todo esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero le doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Jesús estaba recitando la palabra que él tenía internalizado para refutar al diablo, aunque el diablo también utilizaba Salmo 91. Pero él no estaba usando correctamente. Por eso es importante que no solamente digamos como esas son palabras mágicas. No, el estudio de la palabra, al entenderlo, es el logos. Nosotros no solamente capturamos las palabras y los declaran. Tiene que tener entendimiento y sabiduría y saber lo que realmente significa el logos para actuarlo, porque muchos utilizan la palabra, pero no con poder, porque utilizan de una manera equivocada. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado como nosotros, aunque sin pecado. Las tentaciones que vino a Jesús estaban similar. La manera que el enemigo puede distorsionar, puede equivocar, pueden mentir a nosotros, a veces hasta usando la palabra de Dios, pero no usando lo correcto, pueden traer tentación. Pero Jesús respondió correctamente porque él tenía el logos ahí viviendo dentro de él. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El pecado toma lo que Dios quiere que tengas para tenerlo en una forma equivocada en el tiempo equivocado. Para decir que a veces unos pecados sabemos que son incorrectos. Pero hay unos que son, por ejemplo, las relaciones dentro de un esposo y una esposa, que si uno lo hace antes son llamados como fornicación. O hay otras cosas que podemos decir que las riquezas o el dinero no es malo, pero es que uno se toman y se ponen como ídolo o lo enfocan mucho en esto. Muchas de las cosas que son pecados realmente son distorsiones de la palabra de Dios. Son tomando una cosa, a veces las cosas buenas, pero tomando en un tiempo equivocada. Jesús sabía esto, que este no fue su tiempo. Él necesitaba esperar y cumplir su ministerio y ir a la cruz. Y de ahí él recibió toda la herencia que el enemigo estaba ofreciendo en su tentación, pero antes de lo que él necesitaba pasar. Lucas 4:13, en la otra versión, dice que así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Recuerdan por qué no funcionó las tentaciones? Porque Jesús tenía su boca llena de la palabra de Dios. Si usted tiene costumbre de utilizar la palabra de Dios en contra del enemigo, él va a salir buscando otra oportunidad. ¿Y cuándo es una oportunidad mejor para el enemigo? Cuando uno no tiene la palabra en su boca. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, aquí es logos, la palabra de Dios echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nota también que Jesús practicaba el homologueo para tener sus palabras de acuerdo con el logos. Juan 8:26-29. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dijo Jesús. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Lo que he oído del Padre, esto hablo al mundo. Jesús tuvo muchas otras cosas que él quería decir, pero él hablaba las cosas según lo que el Padre dijo. Lo que el Padre dijo. Él escogió cuidadosamente sus palabras. Una señora dice que yo le digo al enemigo todos los días, vete del infierno, plip, 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 y está diciendo prácticamente maldiciones para el enemigo. Esas, aunque se anima uno para pelear, esa no es la espada del Espíritu, porque esas palabras no están escritas en la palabra de Dios. Esas palabras no están de acuerdo. Uno no puede sentir animado, pero realmente no tiene potencia espiritual. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
¿Cuántas veces han escuchado a alguien predicando o ministrando o de repente vino una conversación y uno se siente la presencia del Espíritu Santo? ¡Wow! Esta fue una palabra rema de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una persona que ha sido lleno de logos y en el momento inspirado por el Espíritu empiezan a hablar de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso la gente puede ver que este Jesús hablaba como diferente de los demás maestros, que él tenía una autoridad. Pueden decir, no sé si han escuchado, pero a veces personas dicen que me gusta cómo este predicador habla y que no, es que él me hace bien. Es que ellos sienten el Espíritu de Dios tocándoles, porque hay algo diferente cuando uno está hablando de acuerdo con el Logos de Dios. Juan 11, 1 a 14, y con esto vamos a terminar este pasaje. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro estaba muerto y Jesús sabía, pero él sabía también que Dios estaba preparando para levantarlo, resucitarlo. Él estaba usando el poder de sus palabras, rema, para hablar el logos, las palabras que traen vida. Recuerdan que él no utilizaba que él estaba muerto. Él dijo que él duerme. ¿Por qué usó esto? Porque muerte es permanente y él sabía que Dios va a levantar. Por esto él dijo, no estaba mentira, no estaba bromeando. Él estaba usando sus palabras en una manera muy específicamente, sin restringir, sin utilizar una declaración del final. A veces debemos hacerlo. No es que no somos honestos, no queremos vivir con nuestras cabezas en las nubes, no fijando lo que realmente es, pero necesitamos tener cuidado en la manera que utilizamos nuestras palabras. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por enseñarnos en la espada del Espíritu. Te pido, Señor, que sigues bendeciendo a mis hermanos que escuchan mi voz, Señor, que ellos pueden cuidar cómo ellos utilizan esta lengua para bien, para estar homologueo de acuerdo con el Logos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos próxima semana para enseñanza número 3, cuando enfocamos en el poder de la lengua. Dios le bendiga.